existentes, es decir, no solo hay que ver lo negativo, sino también lo positivo que puede existir para que las posibles medidas de acción de red también vayan a contribuir o a fortalecer lo existente. Se ha hecho un análisis de los costos de oportunidad y de externalidades, se ha identificado con base a todo eso las opciones estratégicas, medidas de acción de red, y al final se tiene todo un análisis cuantitativo y cualitativo espacial de toda esta información para identificar cuáles son los instrumentos de políticas que se tienen que definir. ¿Cuál ha sido el área de estudio y nivel de análisis? El área de estudio, como le explicaba en la anterior presentación, Danilo Granja, el Ecuador tiene un estudio sobre todo lo que son zonas de procesos homogéneos de deforestación, donde se han definido una zonificación en base a las causas, drivers y tendencias de la deforestación. Existen en Ecuador 13 zonas de procesos homogéneos de deforestación. Sin embargo, para el caso del estudio se han priorizado 6, en las cuales en estas 6 se concentra la Amazonía ecuatoriana, los tipos de bosques secos del Ecuador y parte de la Amazonía que ven ahí, perdón. Toda esta parte también tiene otro tipo de bosque que está ligado más al tema de la costa. Entonces se ha priorizado las zonas donde existe la mayor cantidad de bosque, donde existe la mayor cantidad de territorios indígenas. Entonces hay un conjunto de criterios que ha permitido priorizar esto. ¿Cuál ha sido el análisis? Se han realizado en todo el proceso 11 talleres provinciales inicialmente para hacer un análisis inicial de todo el proceso, de toda la información. A partir de eso, por cada una de estas zonas se ha hecho un análisis distribuido en cada una de estas, de 20 talleres cantonales, es decir, se ha hecho como grupos focales para poder validar información que se había encontrado inicialmente, para en función de esa información relevar y ajustar toda la información existente. Por ende, todo el análisis que se ha realizado se parte de un análisis de cantón para que al final se vaya agrupando y se vaya condensando en una zona de proceso homogéneo de deforestación. La metodología básicamente ha sido identificar inicialmente todo lo que son los usos de suelo, pero también las trayectorias productivas, es decir, cuáles han sido la dinámica de cambio de uso, no solamente en términos de decir bosque a pasto, sino decir entre bosque a pasto ha habido toda una dinámica de cambio de uso de suelo, lo que nos ha permitido identificar aquellas trayectorias de emisión, pero también existen otras trayectorias donde, por ejemplo, en el Ecuador se ha visto que existen algunas tendencias, por ejemplo, en zonas de pastizal están convirtiendo a sistemas agroforestales, donde también nos muestra algunas áreas donde pueden ser potenciales estrategias de acumulación de carbono. Sobre esa base hemos estimado los beneficios netos y el valor presente neto de una trayectoria para 30 años, para después combinar el análisis con los contenidos de carbono de cada uno o factores de carbono considerados en el IPCC y otros estudios realizados en el país, y los contenidos de carbono que lo mostraba también anteriormente el expositor sobre deforestación. Con esta base hemos construido o estamos en la parte de construcción de la curva de costos de oportunidad y pasamos a un análisis espacial. Lo que queremos es mostrar el dónde está generándose mayor cantidad, o sea, una variable más que explica la deforestación desde el punto de vista económico, cuál es la dimensión de esa emisión, para en función a eso poder tener algunas estimaciones que puedan generar algunos niveles de ingreso. Entonces, para la parte espacial, en el cantón, lo que se ha realizado ha sido zonificar un cantón en 3 o 2 zonas. ¿Cuáles han sido los criterios de subzonificación? Han sido básicamente las microcuencas y las tendencias de uso de suelo. Sobre esa zonificación se ha identificado qué tipo de trayectorias productivas existían en cada una de estas zonas, y de esas trayectorias se ha estimado el valor presente neto y ponderado cuál de esas trayectorias productivas eran las más relevantes para los ingresos y para las áreas de deforestación en áreas de frontera. Un elemento adicional que hemos ido viendo por cada una de estas zonas, así que se ha identificado más o menos como 6 sistemas productivos que pueden existir en Ecuador,
con el fin de que no se tenga un análisis solamente de usos, es decir, una tendencia, un análisis de un listado de usos de suelo, sino que para fines económicos lo que nos servía a nosotros entender era saber si existía ganadería o si se estaba haciendo ganadería, qué tipo de sistema productivo estaban aplicando. Si estaban aplicando un sistema productivo, por ejemplo, convencional, extensivo, si estaban aplicando un sistema productivo, por ejemplo, un poco mecanizado, semiestabulado o silvopastoril. Eso es muy importante porque da la diferencia en tener una estructura de costos establecida para cada sistema productivo y un rendimiento específico para cada uno de esos costos. Entonces, este análisis se realizó básicamente para todas las provincias que eran parte de estas zonas de análisis. Bueno, ahí ves las otras provincias que son parte de esto y se ven claramente cuáles son los principales usos que están afectando o afectan la deforestación o que también están generando acumulación, pero con los sistemas productivos existentes acá, cruzado con todo esto. Incluso hemos hecho el cruce de cada uno de estos con diferentes tipos de actores que están impulsando este tipo de sistemas productivos. Con base a esto, lo que se ha identificado ya por cada zona son qué tipo de trayectorias productivas existentes eran las más importantes en todas estas zonas priorizadas para el estudio. Entonces, por ejemplo, podríamos tener que la palma es uno de los cultivos con los mayores costos de oportunidad existentes, pero la diferencia es que en esta misma zona de la palma ustedes van a encontrar diferentes tipos de costos de oportunidad porque los rendimientos eran variables, aunque estábamos en la misma zona, o incluso entre esta zona y esta, aunque sea la misma producción, los rendimientos variaban y los costos y las condiciones biofísicas también, lo que determinaba también cuál era su rendimiento, rentabilidad y por ende el costo de oportunidad de todos los usos de suelo. Hemos utilizado lo que les mostraba anteriormente, el tema de contenidos de carbono de la encuesta nacional forestal como base oficial por los 9 estratos de bosque. Entonces, por ejemplo, en una zona específica, acá, Amazonía Norte, por ejemplo, encontrábamos que tenías como 3 o 4 tipos de estratos de bosque. Sobre esos tipos de estratos de bosque nosotros sacábamos un promedio ponderado en la zona, ponderado por la superficie y el tipo de bosque existente para tener un contenido de carbono que sea el más cercano a la realidad de cada zona. Por último, para no ser tan largo en todo el proceso, lo que hemos obtenido es justamente una estimación de los costos de oportunidad por cada una de las zonas de análisis, donde claramente se ve que uno de los más altos costos de oportunidad es la palma africana, o sea, los cambios de uso de bosque a palma, que como ustedes ven, en una misma zona, estos tipos de costos pueden variar bastante por los rendimientos existentes en cada uno de ellos, incluso entre zonas, con este que ven acá, también varía. Entonces no hemos asumido que este mismo costo de oportunidad es el mismo para todas las zonas. Se tiene una variabilidad de cada una de las zonas analizadas, lo que permite también demostrar que las condiciones biofísicas, socioeconómicas, etcétera, de cada zona son muy diferenciadas y por ende mostrar también cuál es la realidad existente. Hay costos, por ejemplo, en algunas zonas por la producción de carne o de ganadería que es muy bajo porque los rendimientos, los sistemas productivos aplicados no son los más eficientes como tal y está generando en vez de no solamente un nivel de ingreso bajo, sino adicionalmente también está generando impactos sobre deforestación y ampliación de los usos de suelo. Adicionalmente, lo que hemos ido viendo es cuál es el trade-off que existe entre lo que puede ser el valor presente neto de los diferentes cambios de uso de suelo con los contenidos de carbono. Y es evidente que muchos usos o muchos cambios de uso de suelo, además de tener bajos contenidos de carbono, también tienen un bajo nivel de rendimiento. La clave, o sea, esto es importante porque muchas veces cuando teníamos reuniones con el Ministerio de Agricultura, con toda la gente que nos ha colaborado en esto, ellos miraban cómo puedo mover este tipo de cambios de uso de suelo a un mayor rendimiento, pero que a la vez también me genere un mayor
contenido de toneladas de carbono por hectárea. Creo que esa es una de las estrategias de cambio de sistemas productivos hacia, o transitar sistemas productivos que tengan mejor contenido de carbono. Bueno, este es un poco mostrar el análisis, cómo se ha ido viendo por cada zona. Se ha visto el análisis de cada zona de los usos de suelo, calculado en valor presente neto por hectárea, contenidos de carbono, y al final tener el análisis de costos de oportunidad de cada zona. Y por último, lo que se ha establecido es una espacialización de los costos de oportunidad en base a ese análisis de los cantones y la zonificación que se ha realizado. Esta espacialización es la que estamos todavía ajustando, pero claramente nos muestra acá, generalmente en esta zona, que es la Amazonía Centro, esta zona de altos costos de oportunidad están también determinados por la mayor accesibilidad a carreteras, por la mayor cercanía a mercados que puede existir, en relación a estas zonas que son áreas de bosque con poca accesibilidad, que tienen otro tipo de usos de productivos que no tienen mucha accesibilidad a carreteras o tienen menor integración en mercados. La idea de esto es concluir todo este proceso para que estas capas de costos de oportunidad sirvan como un criterio adicional para los procesos de priorización de la red y adicionalmente sirvan como un proceso también de apoyo a las políticas o focalización de las medidas y acciones que se tomen a nivel de cada zona de proceso homogéneo de deforestación. Las acciones que están en desarrollo en este momento, ya culminándose, estamos haciendo una validación de todos los costos de oportunidad. Tenemos en este momento como 63 cantones estimados, con casi 3 trayectorias y varias zonas analizadas, lo que nos da más o menos como unos 180 puntos de análisis en el espacio, en los mapas. Estamos con base en un estudio que se está concluyendo de escenarios de deforestación, realizado en este momento por Rodrigo Sierra. Se está esperando ese insumo para construir la curva de abatimiento, es decir, tener no solo el eje vertical de costos de oportunidad, sino tener también la cantidad de emisiones que está generando cada uno de los usos de suelo. Y por último, con base a esta estimación, haremos la estimación de los beneficios directos, es decir, cuáles son los potenciales ingresos que puede generar red por cada zona y a nivel nacional, dado que los beneficios indirectos los tenemos ya analizados cualitativamente y cuantitativamente también valorizados con un estudio que se ha realizado sobre una valorización de biodiversidad y de recursos hídricos en Ecuador, en el marco de un análisis que se hizo de WCMC, donde identificaba estos dos beneficios como los más importantes para el país. ¿Cuál es la importancia de este estudio básicamente para… ¿Cuál es la importancia de este estudio para la integración